Bien, continuando entonces, sería la parte 2. Nos quedamos, ¿en dónde nos quedamos? No, sí. Entonces cuando hay una diferencia grande cuando pasa de un nivel a otro. Entonces si es que el elemento en sí tiene que pasar de un nivel a otro de energía, entonces se dice que no es conductor. ¿Estamos? Los elementos que son semiconductores tienen bandas llenas que se encuentran serenamente por debajo de las vacías y no se superponen a ellas. No conducen la electricidad a bajas temperaturas, pero basta un pequeño aumento de temperatura para excitar a alguno de los electrones de más alta energía, puede ser, de más alta energía, para que pasen a la banda de conducción vacía. Fíjense, banda semillena o superposición de bandas, los conductores. Un Slander tiene banda vacía, hay una zona prohibida donde hay gran brecha de energía entre sí, no hay una superposición entre ellos, porque se salta de un nivel a otro. Y un semiconductor es cuando hay una banda vacía, pero hay una pequeña brecha de energía. Está cerca, pero no tan cerca también. ¿Cómo podría ser eso? Un semiconductor. Fíjate que en la tabla periódica, voy a entrar un poco tabla periódica. ¿Me pasas tabla periódica, por favor? Por favor, ahí más para la tabla. Este es uno. Muy bien, muchas gracias. ¿Hay más? ¿Cómo? Sí, es decir, así es. El ejercicio 1.12 sería también. Gracias. Bien, aquí tiene. Tengo acá también el mío, de los años 80. Pero igual. Bueno. Fíjate que ahí dice semiconductor, te dice. No sé si muestran de ustedes. ¿Qué muestra? No. Sintético. Me imagino que tiene que ser. Esto por ejemplo dice semiconductor. Aquellos que son semiconductores, ¿quiénes son? Ahí te dice semiconductor. Tenemos que ver. Para poner un ejemplo dado. No estoy encontrando un poco. De hecho que la tabla periódica muestra, ¿verdad? Metales, no metales, semimetales, anfótero, gas noble y semiconductor. Pero no estoy encontrando el semiconductor, ¿verdad? ¿Encontraste, Gloria? ¿No? El tuyo no dice, el tuyo dice sintético nomás, este es diferente. No. Bueno, en fin. No encontré, ¿verdad? Por ahí, si googleamos, puede que encontremos, ¿verdad? Porque acá no aparece. No aparece. En fin. Entonces, en la tabla periódica debería demostrarte algunos semiconductores, ¿no? Y la pregunta es, ¿los semiconductores propios deberían de ser semimetales también? Sí. Pero también pueden ser algunos no metales. ¿Qué pasa? Que si ellos, dice, en presencia de calor, dice que se altera un poquitito su cantidad de moléculas y eso genera una pequeña brecha de energía. Es lo que dice en esta parte. Los elementos que son semiconductores tienen bandas llenas que se encuentran serenamente por debajo de las vacías y no se superponen a ellas.
no conducen la electricidad a baja temperatura, pero basta un pequeño aumento de temperatura para excitar algunos de los electrones de más alta energía para que pasen a la banda de conducción vacía. Entonces los semiconductores, en fin, ¿verdad? En realidad se llaman semiconductores porque necesitan de un cambio de temperatura, una elevación de temperatura, y ellos se activan. Como hacen en temperatura fría, no son conductores, pero a mayor temperatura, entonces sí hay un cambio en ellos. Algunas propiedades físicas de los metales se explica, dice, en términos de la teoría de banda del enlace metálico. Por ejemplo, la capacidad de los metales para conducir la electricidad. Los metales también conducen el calor. Los metales tienen apariencia lustrosa porque los electrones móviles pueden absorber, dice, un amplio rango de longitud de energía radiante al saltar a niveles de mayor energía. Los metales son maleables o dúctiles. El cristal de un metal puede deformarse con facilidad cuando se le aplica tensión mecánica. Estas son algunas características vamos a decirle, algunas propiedades justamente físicas de algunos metales, ¿verdad? Primero, conducen electricidad, ¿sí? Al menos los alcalinos y los alcalinos conducen, son buenos conductores de electricidad. Si conducen electricidad, también conducen calor, ¿sí? ¿Está? Los metales tienen apariencia, dice, lustrosa, porque los electrones pueden absorber un amplio rango de longitud de energía radiante al saltar a niveles de mayor energía. Y los metales son dúctiles. ¿Qué significa dúctiles? Son sólidos, ¿verdad? Son impenetrables. El cristal de un metal puede deformarse, dice, con facilidad cuando se le aplica tensión mecánica. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, vamos a suponer el hierro como tal. Si nosotros, obviamente, necesitamos de algo, de una máquina para poder doblar el hierro, dependiendo del grosor del hierro. Pero ¿qué pasa? Que el hierro, acuérdate que el hierro es un metal, es también un cristal en cierto modo. Tiene un cristal, solo que esa red está unida por enlaces más fuertes, ¿sí? Entonces, si doblamos, a ver, no tengo más algo que sea de metal, como para doblar y que se vea ese ejemplo, pero siempre, suponiendo que este es una varilla de metal, si nosotros doblásemos así, acá, ¿verdad? De esta manera, acá en esta intersección acá, en la parte perpendicular, dependiendo, ¿verdad? Pero en esta zona siempre va a haber virutas de hierro. Ahí se va a formar, hablando mal y pronto, se va a formar el QI del metal. ¿Está? Las virutas de hierro. ¿Entiendes? Porque justamente ahí lo dice, ¿verdad? Se le aplica tensión mecánica, entonces puede deformarse el cristal de un metal. Los cristales justamente son la parte donde se le aplicó la elongación. Punto de fusión. El punto de fusión es la temperatura a la cual un sólido y un líquido existen en equilibrio. Ahora sabemos eso. De pasar de sólido a líquido, de líquido a sólido. Entonces, la fusión sería eso. El punto de fusión de un sólido es el mismo que el punto de congelamiento de su líquido a una presión dada. El punto de fusión normal de una sustancia es el punto de fusión a una atmósfera de presión. ¿Qué significa esto? De que si el líquido está a 1 atm de presión, si el líquido está a 1 atm de presión, y va a generar un punto de congelación. Nunca ustedes se preguntaron por qué es que el hielo se congela, valga la redundancia, por qué es que el agua se congela y se convierte en hielo. ¿Por qué? No, precisamente.
el agua se congela, ¿verdad? O llega a un punto de congelamiento porque, vamos a decirle, una temperatura, el congelador en sí. El congelador, ¿qué tiene? El hielo, ¿verdad? La viruta de hielo, ¿verdad? La escarcha, como también le llamamos. ¿Sí? Pero ustedes saben cómo es que se puede congelar eso. ¿No? Un momento donde, qué sé yo, le toque limpiar su heladera o cosas así, obviamente tiene que desenchufar. Revisen por la parte de atrás y se van a dar cuenta que abajito mismo dice, obviamente te dice no tocar, bla, 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 bla. Pero te dice el ciclo pentano, dice así, ¿verdad? Bueno, te está hablando de un compuesto químico, ¿verdad? ¿Sí? Primeramente ese compuesto químico, ese compuesto químico es lo que va a generar un congelamiento. En presencia, obviamente, de electricidad, ese compuesto químico es el que va a generar congelamiento. Mismo el caso del nitrógeno. Si nosotros tenemos nitrógeno líquido, que no es recomendable que hagas ni metas tu mano, ni nada de tus partes, ¿verdad? De tu extremidad, ni nada. ¿Por qué? Porque te va a congelar. El nitrógeno tiene esa capacidad. En realidad te congela, pero te quema. No sé cómo explicar. En realidad, lo que congela en realidad te quema. ¿Sí? Lo que te congela, te quema. Y así, entonces, ¿y eso por qué es? ¿Por qué? Por la presión, ¿verdad? Por la presión que se le ejerce a eso. Bueno, derivemos un poquitito de la física. Sabemos que presión es fuerza sobre superficie dada. Tenemos la superficie dada, sí, tenemos la fuerza. ¿Qué fuerza va a generar? ¿Quién va a generar la fuerza? ¿Verdad? Enchufamos, ¿verdad? ¿Qué tipo de fuerza va a existir? Fuerza eléctrica, ¿verdad? Entonces, al tener fuerza eléctrica sobre una superficie dada, tenemos presión, ¿sí? Esa presión que se le genera a ese elemento químico, eso hace que, en este caso, exista congelación. Y eso es lo que explica acá. El punto de fusión normal, el punto de fusión de un sólido es el mismo que el punto de congelamiento de su líquido a una presión dada. Entonces ahora ya sabes por qué es que hay ciertas cosas, ciertos líquidos que se congelan, ¿cierto? Por una presión que se le ejerce a ellos. ¿Sí? Lo cual en cierto modo es cierto, porque vos sabés que en el estado líquido los átomos tienen un pequeño espacio que hace que entre sí se puedan mover, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Si vos le generas presión a eso, ¿qué va a generar? Van a estar así, ¿verdad? ¿Sí o no? Van a estar pegados justamente en el estado sólido, los átomos, las moléculas están entre sí, están todas juntas, aplastadas, pegadas entre sí. Y eso justamente, ¿quién va a tener que generar? Va a tener que generar algo externo, una presión va a tener que generar eso. ¿Está? Y de ahí decimos que algo es sólido por la presión que se le ejerce. ¿Sí? Sublimación y presión de vapor de los sólidos. Hablando de presión, ¿verdad? Esto, algunos sólidos, dicen como el yodo y el dióxido de carbono, se evaporan a presión atmosférica sin pasar por el estado líquido. Se dice entonces que se subliman. Los sólidos tienen presiones de vapores iguales que los líquidos. Esto acá. Punto de fusión normal de una sustancia, el punto de fusión de una atmósfera de presión. Presión de vapor igual que la de los líquidos. Aunque por lo general su valor es muy inferior. Los sólidos con presión de vapor alta se subliman con facilidad.
Los olores característicos de sólidos que se emplean comúnmente en el hogar, como el naftaleno, la bola de naftalina. O sea, ¿saben las naftalinas? Eso que Yo soy adicta a ese. Soy drogadicta. Mentira. ¿Saben para qué sirve, verdad? Para ahuyentar las cucarachas. No. ¿Y pero para qué? Para darle duro. ¿Conocen las polillas? Las polillas son eso que por acá, así que ahí va a haber. ¿Tipo repelente? ¿Ah? ¿Tipo Es como un repelente, ¿verdad? Ese bonito que voy a venir mañana pronto. Entonces, la naftalina, dice el paradiclorobenceno o el desodorante para baño, dice, se deben a la sublimación. En cierto modo es cierto, porque esas bolitas de repente desaparecen. ¿Y por qué desaparecen? Porque a temperatura ambiente, a temperatura normal, se evaporan, o sea, se subliman, ¿sí? Sin necesidad, dice, de pasar en un estado líquido. De estado sólido pasan a estado gaseoso. Desodorante para baño. ¿Cómo era ese? ¿Alguna marca? ¿Y la leche? No, leche. El Poet es el que vos pones ahí. El desodorante caliente, ¿verdad? Bueno, justamente, no precisamente desodorante de baño, puede ser desodorante que vos usas mucho también. ¿Por qué? Porque vos sabes que eso es líquido, ¿sí? Vos sabes que eso es líquido. Al hacer así, al agitar, sabes que hay líquido dentro de él. Pero, ¿qué pasa? Vos ¿cómo se llama eso? Polvorear, no es polvorear, ¿cómo se llama ese? ¿Cómo? Al rociar, ahí está, esa es la palabra. Me siento como la señora francesa. Al rociar, ¿sí? ¿Qué pasa? Sale, ¿verdad? Las partículas, pero enseguida se evaporan. Se debe a la sublimación, el proceso inverso por el cual el vapor se solidifica sin pasar al líquido se llama deposición, o sea, lo contrario. Si el vapor se solidifica sin ser líquido se llama deposición. Y acá tenemos nuestra esquemita. De sólido a gas directamente se llama sublimación. Y de gas a sólido se llama deposición. Algunos sólidos impuros pueden purificarse por sublimación y deposición subsecuente del vapor en forma sólida sobre la superficie de un objeto más. Entonces, ¿qué es la deposición? Es cuando vos pasas un gas a sólido. Profe, disculpa. Bueno, corta. Ustedes tienen ahí el libro. Yo tengo también el libro. Me eché muchísimo para que no se apague, te juro. Tranqui. Atajé así, No importa, tranquilo. hizo todo. Tranqui. Pasamos un libro, por favor. ¿Cuál? A mí cualquiera. ¡Producción! Se está grabando ahora, pero bueno. ¿Qué página era, chicas? 148. Estamos diciendo la persona que están viendo que no te conozco. Anda, ya hace todo ejercicio. Sí, profe. ¿Qué página? Sí, 48. Bueno, chao. Nos vemos. Vemos. Bien. Nos vemos. Algunos sólidos impuros pueden purificarse por sublimación y deposición subsecuente. Bueno, el yodo, dice, suele purificarse por sublimaciones
Y ojo con esto, porque después ya está el test de selección múltiple, que de hecho hasta acá nomás lo es, ¿verdad? Todos los materiales, ya sean las remeras o los, ¿cómo se llama? Los vasos que están sublimados, ¿sí? Que están escritos así, ¿verdad? Son, o la mayoría, son de yodo, ¿sí? O sea, la pintura en realidad es yodo, ¿sí? ¿Y cuál es la característica del yodo? Dice que de ser sólido pasa directamente a gas al pasar, al plancharse. Entonces, por eso es que el yodo es un material de sublimación, porque de sólido directamente pasa a gas. Entonces, para que tengan en cuenta eso. Tienen un test de selección múltiple como para hacer, ¿sí? Es mucha parte teórica, sí, mucha parte teórica que pueden hacer. Son 13 ejercicios para que hagan, llevan de tarea 12 ejemplos. Y nos vemos, hasta el 18 ahí. Hasta el 18. Nos vemos entonces mañana. Página 149 y 150 del libro de Alfonso. Nos vemos. Chau.